Muchas gracias Lucy, muchas gracias Edwin y el equipo de Alabanza por ayudarnos a entrar a la presencia de Dios y a derramar el corazón delante de su presencia. Qué precioso que es, qué bonito que es cuando podemos llegar al Señor con nuestras palabras y decirle lo que sentimos por Él, declarar las verdades de la palabra de Dios en la alabanza. Qué precioso que es. Y es como cantamos en esta última canción, el aire que tenemos, el aliento que respiramos, es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos da. Y eso nos ayuda, hermanos, a entender también la fragilidad de nuestras vidas. Un airecito y usted ya está enfermo, y yo ya estoy enfermo. Y ya no podemos hablar bien, y nos sube la fiebre, y ya sentimos que no queremos vivir más. Los hombres generalmente somos un poquito más debiluchos, ¿no? Nos agarra una cosita y ya nos tiramos ahí como si fuera el fin del mundo. Pero eso nos ayuda también a reconocer la fragilidad de nuestras vidas. Y a veces vamos por el mundo pensando que nos llevamos el mundo por delante. Voy a hacer esto otro, este otro proyecto, y como si nosotros fuéramos Dios. Y a veces Dios usa estas cosas para recordarnos lo débil que somos y cuánto le necesitamos. Y es mi intención que en esta mañana podamos seguir buscando a Dios y aprendiendo de su palabra. Como ustedes ya saben, domingos atrás hemos iniciado una serie de sermones sobre un tema que creo que es muy importante para todos, que es el tema de creer. ¿Creer en qué? ¿Por qué creer? ¿Creerle a quién? ¿En qué creer? Y hemos estado respondiendo a algunas de esas preguntas a través de los distintos sermones que hemos estado compartiendo en estos domingos. Y para ello nos hemos embarcado en la empresa de analizar qué es lo que la palabra de Dios tiene para decir sobre el tema, y específicamente cuál es la visión que tiene el apóstol Juan sobre el tema de lo que significa la fe y qué significa creer. Domingos atrás estábamos hablando de la supremacía de la fe, que la fe supera los prejuicios, la fe nos pone en contacto con el poder extraordinario de Dios y nos lleva directamente a confesar ese Cristo muerto y resucitado. Pero también estuvimos viendo cuál es el tipo de fe que me ayuda a conectarme con Dios. ¿Cuál es el tipo de creencia que de verdad me va a poner en comunión con Dios de una forma que le voy a poder conocer? Y estuvimos viendo que la fe basada en la necesidad no alcanza para conectarme con Dios porque se acaba apenas esa necesidad es satisfecha. Vimos también que la fe basada en los milagros sí en principio puede generar un asombro de la persona por el poder de Dios, pero acabado el milagro se acabó la fe. Y vimos también que la verdadera fe es aquella que se pone en la persona de Cristo Jesús. Y quiero que en el día de hoy, en esta mañana, avancemos un poquito más y seamos, nos pongamos como un poquito más, yo diría, a nivel de lo que nos pasa el día a día. Usted me puede decir, bueno, pastor, está muy bonito lo que usted dice de la fe, hay que poner la fe en Cristo, pero si uno le pregunta a alguien en la calle, la gente le va a preguntar, yo quiero evidencias, quiero pruebas de que este Jesús realmente es quien dice ser. Quiero pruebas de que este Jesús no es solamente un maestro, un profeta, un filósofo, sino que es quien dice ser. Quiero evidencia de que mi fe puesta en Jesucristo realmente va a conectarme con el Dios que es capaz de transformar mi vida. Por eso en esta mañana quiero que veamos, usted pregunta, yo le contesto. 3 evidencias que nos da la palabra de Dios de por qué podemos poner nuestra fe en Jesucristo y ponerla y descansar. Y cuando hablamos de evidencia, es un término legal que nos trae a la mente. ¿Qué nos trae a la mente? Nos trae a la mente un juicio.
¿verdad? ¿Alguna vez usted estuvo en una corte de justicia? No levante la mano. Yo he estado muchas veces en una corte de justicia y lo que el juez necesita, más allá de lo que las partes estén diciendo, necesita ver evidencias. Necesita ver la prueba de que lo que una de las partes dice, el demandante dice, es como dice ser. ¿Para qué? Para hacer lugar a su demanda, a su pedido. Si no está la evidencia, la parte puede ser muy elocuente, puede poner un caso precioso, pero si no está la evidencia, el juez no le va a hacer lugar a la demanda. Y el demandado se va a ir feliz y contento. El juez no puede condenar si no hay una sentencia. El juez no puede hacer lugar a un pedido si no hay una evidencia, una base fáctica que pruebe lo que las partes están diciendo. Déjeme que le ponga un ejemplo. Si alguna vez a usted le dieron un ticket por conducir y pasarse velocidad o por tener un accidente y chocar, la policía le va a dar un ticket y le va a poner un cargo. Le va a decir, usted violó esta señal de stop y se pasó y por eso chocó, o usted estaba corriendo a velocidad, por eso usted chocó y tuvo una colisión con este automóvil. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Cuando lo llamen a la corte, va a ir a la corte ese día. Ahora, ¿qué pasa? El juez no lo puede condenar a usted únicamente en base a lo que la policía dijo. Por eso es que el juez va a citar a un testigo, que es generalmente la persona a la que chocamos. Y esa persona va a ir muy contenta a declarar en contra nuestra, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el juez escuche el testimonio de esta persona, sí, evidentemente esta persona se pasó en una luz roja, entonces el juez me va a condenar a pagar una multa. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no va? ¿Qué pasa si el testigo no va? El juez no tiene una evidencia, un testimonio que corrobore lo que la policía está diciendo al hacerle ese ticket. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Los cargos quedan totalmente rechazados. Devuélvanle la licencia a este señor y váyase a su casa. ¿Por qué es tan importante la evidencia? Porque confirma lo que una de las partes está diciendo. Así que si choca y alguna vez va a la corte, ore para que la otra parte no venga. ¿Qué consejos que dan? Es una broma. Pero la audiencia a la que Juan le está escribiendo, en este evangelio que se escribió a finales del primer siglo, es una audiencia que está poniendo su confianza, su fe en Cristo Jesús, que se está saliendo de la religión de los padres, que están siendo perseguidos por el Imperio Romano, por la comunidad judía. Y ellos necesitan un poquito también tener una evidencia de que realmente lo que están haciendo y la fe que están depositando en Cristo es una fe que no va a resultar en vano. Una fe que no va a resultar en solamente puse mi esperanza en este hombre y al final me defraudó. Como nos pasó a nosotros los argentinos en un año, no voy a decir el presidente para que nadie se enoje, independientemente del partido político que sea, pero él dijo, síganme, no los voy a defraudar. ¿Y qué pasó? Fue la peor cataclismo económico que tuvo el país en esa época. Y así la audiencia de Juan está diciendo, bueno, vamos a seguir a este Jesús. Pero ¿cuáles son las evidencias de que realmente Él es el Dios hecho hombre? ¿Cuáles son las evidencias de que realmente Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de que yo puedo dejar a mi familia, de que puedo sufrir el rechazo de los que amo, la persecución del Estado, y puedo saber que al final del día Jesucristo me va a llevar a un puerto seguro? Por eso la pregunta que Juan se hace en el pasaje que vamos a ver, y la pregunta que quiero que nos hagamos en este día, es cuáles son las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la prueba de que Jesucristo es Dios? Acompáñenme, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 5. En el capítulo 5 y vamos a comenzar la lectura desde el verso 30. Jesús fue traído delante de los religiosos de la época por haber sanado a un paralítico. ¿Se acuerdan que lo vimos a esto? El paralítico de Betesda, el paralítico que estaba en esas piletas en Jerusalén esperando ser salvo. Jesús lo sana y los religiosos de la época se enojan con Jesús. ¿Por qué? Porque había violado lo que ellos entendían era la ley de Dios, lo cual no era, al tomar su lecho y caminar en un día sábado. Y estaban más preocupados en eso que en que el paralítico que estaba, no sé, 30 y cuantos años ahí paralítico, estaba caminando. Entonces lo traen a Jesús como una suerte de juicio. Y le van a hacer preguntas y lo van a presionar un poquito. Y dice así la palabra de Dios en este juicio que Jesús está teniendo en Juan, en el capítulo 5, en el verso 30. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vamos al versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. La primera evidencia que va a dar Jesús acerca de su naturaleza, la primera prueba que Él da para probar que es el Hijo de Dios, es el testimonio del Padre. Como lo hemos leído en estos versículos, cuando a Jesús se lo trae en ese juicio y le preguntan ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué dices que eres igual a Dios? Versículos anteriores, Jesús se había hecho igual a Dios en su discurso. Y la primera evidencia que da, la primera prueba que Jesús arrima al proceso es el testimonio del Padre. El primer testigo que está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios es el Padre, es Dios el Padre. Miren qué testigo calificado. Y si usted ha podido notar en los versículos que hemos leído, se repite mucho la palabra testimonio, 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 testimonio. Y esa palabra está en estos versículos referida al testimonio, a las afirmaciones que Dios el Padre está dando acerca de Jesucristo. ¿Y por qué digo que es importante la palabra testimonio? Porque se repite incontables veces en este pasaje y porque yo diría casi la mitad de las veces que la palabra testimonio aparece en el Nuevo Testamento, la mitad aparece en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan escribió su Evangelio, y lo dice en el capítulo 20, ¿para qué? Para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como Él tiene que hacer, como esa es su intención, lo que va a tratar de hacer durante el Evangelio es darnos evidencias de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y nos va a dar estas evidencias a través de testimonios. Un testimonio es una afirmación de la realidad, que está corroborando algo que se ha dicho. Pero esta palabra que está utilizando el autor aquí no solamente nos habla de una correspondencia con la realidad, sino también nos habla de que Dios el Padre está testificando en favor de lo que dice Jesús. Dios el Padre afirma, corrobora, ratifica todo lo que Dios el Hijo, que sería Jesús, está diciendo. Si nos preguntamos cuáles son las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios, en primer lugar tenemos que decir que
La evidencia número 1 es el testimonio que Dios da sobre o acerca de Jesucristo. Lo que Jesús está diciendo es que el Padre y Él son uno solo. Esto lo dijo versículos atrás de la lectura que nos ha tocado en esta mañana. Y lo que está diciendo Jesús es que Él y el Padre son uno, perdón, y que por lo tanto lo que el Hijo dice del Padre es algo que solamente Él puede dar a conocer. ¿Por qué? Porque está en intimidad. El Padre con el Hijo están en intimidad, una intimidad perfecta. Si se acuerdan, Juan en el capítulo 1 comenzaba el evangelista diciendo que Jesús, que era la palabra, el logos, el verbo de vida, estaba con Dios desde el principio y era Dios. Hay una intimidad absoluta entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Por eso es que Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. Si usted esta mañana se dice, bueno, la verdad es que tengo ganas de saber cómo sería Dios. ¿Cómo será Dios, no? Y vienen muchas imágenes a su cabeza. En las películas se lo muestra como un hombre de barba blanca. A veces se le muestran los pies nomás. Y uno dice, ¿cómo será Dios? Si usted quiere conocer a Dios, conozca a Jesucristo. Jesús le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la revelación perfecta de Dios y tiene el testimonio, la afirmación del Padre de que Él es el enviado, de que Él es el Salvador del mundo, de que Él es el Hijo de Dios. Y esto lo vemos en el episodio del bautismo de Jesús. Cuando Jesús salió de las aguas, dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Dios el Padre está dando testimonio, está afirmando de que realmente Él le ha mandado. Y usted me va a decir, bueno, pero la verdad que nos pone en una situación un poco complicada. Porque que Él diga que el Padre dice que Él es el Hijo, bueno, pero lo sigue diciendo Él, ¿verdad? ¿No le parece un poco injusto? Bueno, pero claro, yo también puedo decir, Dios es mi Padre y ya está. Y lo dice el Padre. Bueno, está bien, lo entiendo, es un buen punto. Pero fíjese que en los versículos que hemos leído, comienza diciendo el evangelista, recordando las palabras de Jesús en el versículo 30, diciendo que el Señor no busca su voluntad. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora fíjense, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Por qué el Padre manda al Hijo? Lo encontramos en los mismos labios de Jesús cuando dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que padezca, que muera y que al tercer día resucite. ¿A usted le parece un lindo plan? Yo no quisiera cumplir ese plan de Dios. Yo me iría corriendo. Buscaría cumplir un plan que fuera para mí mucho más satisfactorio. Pero nosotros podemos confiar de que el Padre está testificando de que Jesús es el Hijo, porque Jesús sigue la voluntad de su Padre, no sigue su propia voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Un plan de redención para usted y para mí, que le costó la vida. Si Jesús hubiera sido un charlatán, hubiera dicho, la voluntad del Padre es que ustedes todos me sirvan, y que me tengan como un rey. Pero nos damos cuenta que Jesús no es un charlatán, porque la voluntad del Padre le conllevaba a Jesús ir a morir en la cruz por nosotros, ser humillado, llevar nuestras vergüenzas, que sobre Él cayera la ira de Dios, pero que al tercer día resucitara con poder. La obediencia de Jesús a la voluntad del Padre es una clara manifestación de que Dios le ha enviado. Porque si no, Jesús haría cualquier otra cosa, menos seguir la voluntad del Padre. El reproche que Jesús le hace a los fariseos, a estos estudiosos de la ley de Dios del Antiguo Testamento, en el versículo 38, fíjense,
dice, en el 37 podemos empezar, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Miren esto, Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno, y todo lo que Él hace, todo lo que Él me dice, yo lo hago. Pero fíjense la diferencia con estos líderes religiosos. Ustedes, dice, nunca han escuchado su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús quizás está trayendo un poquito del Antiguo Testamento. Alguien que sí había escuchado la voz de Dios era Moisés. Ahí lo vemos en Éxodo en el capítulo 33. Y Jesús está diciendo, ustedes no escucharon la voz de Dios. Ellos que decían que amaban a Moisés, no están escuchando la voz de Dios, no eran como Moisés. Y dice, ni tampoco han visto su forma. Y quizás Jesús está trayendo ese episodio entre Jacob y el Señor en Peniel, en Génesis en el capítulo 32. Jacob, que es el Israel, Jesús está diciendo, ustedes no han visto la forma de Dios, pero yo sí lo he visto. Y por último dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Quizás está trayendo la imagen de ese Josué, que en su libro, en el capítulo 1, en el verso 9, el Señor le manda a estudiar y a permanecer en la palabra, no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ellos no hacen ninguna de estas cosas y por lo tanto terminan rechazando a Dios. Ahora esto es importante porque, como dice C.S. Lewis, un gran escritor, en su libro que se llama Mere Christianity, él dice, pensar que Jesús puede ser únicamente un buen maestro no tiene ningún sentido. Pensar que Jesús pudo haber sido un gran filósofo no tiene ningún sentido. ¿Saben por qué? Porque Jesús está diciendo constantemente que Él es Dios. Entonces dice C.S. Lewis, usted puede decir que Él es un lunático, que se volvió loco. Usted puede escupirlo por decir que, bueno, si no es un lunático es un demonio. Y puede matarlo por ser un demonio. O usted puede creer en Jesucristo como su Señor y Salvador y creer que lo que Él está diciendo es la verdad. Pero esas son las opciones. Uno no puede venir ante Jesús y decir, la verdad que fue un buen maestro, la verdad que fue un buen filósofo, porque no es lo que está diciendo Él. Él está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Él está diciendo que es el Dios hecho hombre. Y frente a esa afirmación, lo que nos queda a nosotros es o pensar que está loco, o pensar que tiene un demonio, como decían los fariseos, este demonio tiene. O aceptar de que Él es el Hijo de Dios y someter nuestras vidas a su gobierno. C.S. Lewis dice, es ser un insensato el pensar de que, sí, Jesús fue un buen maestro, fue un buen filósofo y nada más. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver. Porque Jesús no es que es un gran maestro, un gran filósofo que nos vino a traer La verdad que está buena esta filosofía de vida. Jesús es Rey y Señor. Él es Dios mismo. Y tú no puedes venir a la iglesia pensando que te vas a relacionar con un Dios, pero que no quieres que sea el Señor de tu vida. Un Dios que no tiene ningún aspecto, ningún punto de contacto contigo. Un Dios que no tiene ni siquiera ni voz ni voto en lo que haces en tu vida. Si tú piensas que puedes seguir a Dios, si tú piensas que puedes seguir a Jesús y le puedes decir, bueno, esto lo voy a hacer y esto no, esto en realidad me gusta, esto no me gusta tanto, estás equivocado. Jesús no es un maestro, Jesús no es un filósofo, Jesús es Dios. Y como tal, tienes dos opciones, o le rechazas por ser un loco, porque piensas que esta persona no está bien de su juicio cabal, o te arrodillas delante de Él y permites que Él sea el Señor de tu vida. Yo creo que esto es muy importante, porque muchos de nosotros, y quizás en este país donde ser cristiano es algo como muy común, parece ser que, bueno, si yo
sigo estas prácticas del cristianismo, entonces significa que estoy en contacto con Dios. Y hay gente que se pasa la vida en la iglesia y nunca puede tener un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque es un Dios de la conveniencia, es un Dios que cuando me conviene estoy y cuando me conviene no estoy. El cristianismo es una enseñanza, una filosofía más. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que Él es Dios. Y el testimonio principal que tenemos es que el Padre mismo está dando esa afirmación. Avancemos. En segundo lugar, la segunda evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios es el testimonio dado por los profetas de Dios. Vamos juntos al versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. La segunda evidencia que Jesús da es que no solamente Dios el Padre está dando testimonio que Jesús es Dios, sino también los profetas, es decir, aquellos enviados por Dios, dan evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en este caso particular Jesús cita a Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a ser el último de los profetas del Antiguo Testamento y es un profeta bisagra, porque pertenece al Antiguo Testamento, pero también está preparando los caminos del Señor para que se abra el nuevo pacto de Dios con la humanidad a través de Cristo Jesús. Pero Juan, cuando le vienen a preguntar los fariseos, los religiosos le mandan a preguntar y le dicen, ¿eres tú el Mesías? Incluso Josefo, que es un historiador judío, va a decir que la persona de Juan el Bautista generaba un clímax de expectativa, porque la gente se preguntaba si Juan el Bautista era el Mesías, el enviado de Dios, el representante de Dios. Pero Juan, cuando le preguntan, dice que él no es. Pero cuando lo ve salir a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando sus discípulos vienen y le dicen, Juan, Jesús está creciendo y se está llevando a la gente, tenemos que hacer algo. Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista está apuntando a Cristo como el Hijo de Dios. Está apuntando a Cristo como la solución de la humanidad. No solamente es el testimonio del Padre, sino también el testimonio que dan los enviados de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús necesita el testimonio de los hombres para corroborar quién Él es? Por supuesto que no. Por eso Jesús dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. En la misericordia de Dios, no solamente Dios nos da la evidencia que el Padre está testificando acerca de Él, sino que también pone otros hombres que también están apuntando y diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Fíjense que Jesús nos dice, Juan era la luz. Juan era la lámpara. Por eso en el capítulo 1 del Evangelio dice el apóstol Juan que Juan el Bautista fue un profeta que preparó el camino del Señor, pero que la luz de los hombres, ¿quién era? El Señor. El Señor es la luz. Este profeta es una lámpara, que no tiene luz propia, pero toma la luz de Dios y a través de él esa luz brilla. Y quizás el Señor está haciendo ahí una cita al Salmo 132, en el versículo 16 y 17, dice así el Salmo, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Juan era una lámpara que ardía. Y dice el Señor, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. La gente dijo, ay, quizás este es el Mesías, pero rechazó a la luz verdadera. Amaron la lámpara, pero rechazaron la luz. Y usted se ríe, pero nos pasa a nosotros siempre. ¿Cuánta gente hay que está siguiendo a un pastor, a un predicador, y lo siguen, y lo aman, y lo veneran? Esas personas no son la luz, son una lámpara. Son una lámpara. La verdadera luz es Cristo Jesús.
sabe que quiero hacer una palabra de advertencia para ustedes y para mí en esta mañana. Porque hoy en día hay tantas cosas dando vuelta. Hay tantos falsos maestros que en vez de apuntar a Cristo, como hacen los verdaderos profetas de Dios que apuntan a Cristo, se apuntan a sí mismos. Y traen a la gente en torno a ellos y no en torno a Cristo. Y usted lo va a ver en el internet. Usted le pido por favor que cuando escuche una prédica de alguien en el internet y le guste, usted tenga juicio crítico y diga, de lo que esta persona dijo, ¿a dónde está apuntando? ¿Está apuntando a Cristo o se apunta a sí mismo? ¿Son sus palabras las palabras del predicador o es la palabra de Dios la que este hombre intenta, esta mujer intenta comunicar? Tengamos cuidado, por favor. Hace poquito me contó mi esposa que en su clase que vino una oradora especial y ella comentó su testimonio de que teniendo consejería pastoral, el pastor la convenció y la manipuló que era la voluntad de Dios que ella se casara con él. Estaba pícaro el pastor. El problema es que el pastor estaba casado. Y el problema era que él le decía, Dios me dijo que mi esposa se va a morir y me dijo que es la voluntad de él que te cases conmigo. Esta mujer vivió engañada y manipulada por 12 años. Por 12 años. Y por supuesto que su mujer no se murió. Fue introducida en las manos de un hombre que se aprovechó de su posición como guía espiritual para tomar ventaja de ella y ser manipulada y abusada por 12 años. Por eso, mis queridos, una de las funciones que tiene un pastor es predicar la palabra de Dios. Y por eso es que yo tampoco tengo miedo en decirles lo que no viene del Señor, porque los pastores también tenemos un palo para sacar a los lobos corriendo. Y les advierto esto para que ustedes no se dejen caer presa de estos falsos maestros, que lo único que hacen es apuntarse a sí mismos, que lo único que están haciendo es buscar su propia gloria, pero no buscan la gloria de Dios. ¿Cómo se relaciona esto con tu vida? Los profetas son emisarios de Dios que comunican su voz. Y el Señor manda en su misericordia a personas que están diciéndole al pueblo de Dios, vuélvanse a Dios. Personas como Juan el Bautista que están apuntando a Cristo. Y en esta mañana, mi querido, estoy yo delante de ti diciéndote, ve a Cristo. Ve a Cristo. Ahora el problema está que nosotros en vez de escuchar las personas que Dios nos pone para acercarnos a Él, escuchamos otras voces. Escuchamos las voces de nuestros amigos, las voces de su cuñada, de su nuera, que cuando usted se pelea, ¿qué le dicen? Ay, pero mejor déjalo, ya, déjalo, andate. Ese hombre no va a cambiar nunca. Mejor déjalo para que aprenda. Y usted en vez de escuchar la voz de los profetas de Dios que le dicen, ve a Cristo cuando tengas ese problema, ¿usted qué hace? La verdad que es un buen consejo. Ya me lo merezco, estoy cansada de este hombre, no ha cambiado nunca, lo voy a dejar para que aprenda. Y tomamos decisiones escuchando la voz de otros hombres, pero no la voz de los profetas de Dios que nos están diciendo, ven a Cristo. Usted tiene un problema económico y lo primero que piensa es decir, voy a escuchar a un asesor financiero para ver cómo salgo de esta situación. También escuche el asesor financiero. Pero el problema principal es que usted está sin Cristo. El problema principal es que aunque su problema financiero se arregle, usted va a seguir muerto en sus delitos y pecados. Y es por eso que usted necesita venir a los pies de Cristo Jesús, aquel que dio su vida por usted. Porque el único camino que hay entre Dios y los hombres es Cristo hecho hombre. Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A quién estás escuchando en tu vida? ¿Escuchas a tus amigos que te dicen, ay, ¿te gusta esa chica? Bueno, pero anda, ponete novio con ella y si quieres tener relaciones sexuales, tenlas, no hay ningún problema. Eso de esperarse hasta el matrimonio, eso es una cosa de la gente vieja. Pues yo no estoy tan viejo y lo sigo creyendo. ¿Ah? ¿A quién escuchas? ¿O escuchas
cuando necesitas un consejo, ¿a quién le vas a pedir el consejo? ¿A tus amigos? ¿O tienes en tu vida personas espirituales que tienen ese don de exhortación, ese don de profecía que te va a llevar a Cristo? ¿Quiénes son tus consejeros? Muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos mal porque elegimos malos consejeros. Elegimos consejeros que nos gusta lo que dicen, nos sacan la culpa, nos sacan la ansiedad y la preocupación, pero son consejos que nos terminan llevando a un camino de muerte. ¿Por qué no buscas consejeros que apunten a Cristo? Esos son los verdaderos profetas, los que apuntan a Cristo, los que te van a confrontar y que cuando estés haciendo mal las cosas van a venir a decirte, querido, estás haciendo mal. ¿Cuánta gente esa tienes en tu vida? Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque te gusta escuchar que estás bien. Te gusta escuchar que las cosas van bien y prefieres ignorar cuando sientes la voz del Espíritu Santo diciéndote estás mal, estás mal. Lo que haces es buscar estos consejeros, ¿para qué? Para que aplaquen esa ansiedad que está generando el Espíritu de Dios al decirte que estás transitando un mal camino. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿A quiénes escuchas? Los profetas de Dios dan testimonio, es la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos por último a la tercera evidencia final que nos da este texto, desde el versículo 39 al 47. Dice el 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En tercer lugar, la tercera evidencia que Dios nos da de que Jesús es su Hijo es el testimonio dado por las palabras de Dios. No solamente Dios el Padre da testimonio diciendo Él es la solución del mundo, Él es la luz del mundo, sino que también los profetas, aquellos hombres enviados por Dios, apuntando a Cristo, diciendo Él es. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios también da testimonio de que Cristo es la luz de vida. El problema que tenían los fariseos y los escribas en esa época era que había una escuela particular que se llamaba Gilel. Ellos pensaban que también la tradición oral era la ley de Dios. Y esa escuela enseñaba que aquel que buscaba la palabra de Dios tenía la vida. El hecho de tener los mandamientos y la ley de Dios era tener la vida. Pero lo que Jesús está diciendo es que la verdadera vida es Él y que la palabra de Dios lo apunta a Él. ¿Uno me cree? Si usted busca Deuteronomio en el capítulo 18, en el verso 15, se va a dar cuenta que Dios le dice a su pueblo que va a levantar un profeta como Moisés, que va a ser superior a Moisés. Y dice el Señor en Deuteronomio, a Él lo tienen que escuchar y lo que Él les diga, ustedes tienen que hacer. Y el que no les haga caso va a rendir cuentas delante de mí. Es un pasaje que nos está hablando del Mesías que iba a venir. Es un pasaje que nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ya en el libro de Deuteronomio. Y si uno pasa por Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 11, se va a dar cuenta que los profetas del Señor y la Escritura también estaban apuntando y señalando al tiempo donde el Mesías viniera. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios apunta a Jesucristo. Por eso cuando escuchas un mensaje de la Escritura que no apunte a Jesucristo, sal corriendo. Los fariseos pensaban, yo amo la ley de Dios y esto es lo que me va a dar vida a mí.
Jesús está diciendo, la ley de Dios apunta a mí. Si ustedes verdaderamente creyeran en lo que dice la palabra, me recibirían a mí. ¿Es importante la palabra de Dios o no es importante? Claro que es importante. Es importante en cuanto te conecte con Jesucristo, en cuanto apunte con Jesucristo para transformar tu vida. ¿De qué nos sirve a nosotros leer el texto y saber un montón de teología y saber un montón de cosas del texto si nosotros decimos, esto es todo, y nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando caminamos en nuestra vida, caminamos como si fuéramos cualquier persona, como si nunca lo hubiéramos conocido. ¿De qué nos sirve eso? Déjenme que les muestre una estadística. Lo que ustedes ven en la pantalla es una estadística que hizo las sociedades bíblicas acerca de aquellos que van a la iglesia. Y de un costado, de la derecha, tienen las personas que se sienten más lejos de Dios y del lado izquierdo tienen las personas que se sienten más cerca de Dios. Lo sorprendente es que las personas que más cerca se sienten de Dios son personas que pasan tiempo estudiando la palabra de Dios, que sería la primera línea, la primera estadística, que están centrados en la palabra. Fíjense en la segunda línea cómo cambia cuando la persona se aleja del texto. Ya están ahí, algunos se sienten cerca de Dios, otros no. Fíjense en el último, aquellos que no leen la Biblia nunca, aquellos que no tienen ningún interés por descubrir la palabra de Dios. ¿Cómo se sienten? Se sienten totalmente alejados de Cristo. Es que Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Por eso, cuando escuchamos estas palabras del Señor, no podemos dejar de preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra? Bueno, sí, yo la estudio todo, pero en mi vida después no cambia absolutamente nada. Hay algo que está mal, porque la palabra de Dios apunta a Cristo. Y apuntar a Cristo significa que yo leo la palabra, miro a Cristo, me veo en el espejo y el Espíritu Santo me vuelve más a su imagen y semejanza y me va transformando y me va cambiando. Si estás leyendo la palabra de Dios pero no hay transformación en tu vida, la estás leyendo intelectualmente, pero no tiene ningún poder para transformar tu vida. Ahora, déjame que te haga otro llamado de atención. Un creyente que no pasa tiempo en la palabra de Dios nunca se va a sentir conectado con Cristo. Nunca se va a sentir, nunca va a poder tener el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra y la palabra lo apunta a Él. ¿Estás viniendo a tus estudios bíblicos? Pastor, a las 9:30 de la mañana. ¿Sabes qué? Si a las 9:30 de la mañana, así si fuera a las 6 de la mañana, y querés estar conectado con Dios, te levantarías igual. Sí, pastor, es que en la semana no tengo tiempo para leer la Biblia. Sí tenés tiempo para leer la Biblia. Estaba viendo las estadísticas de cuáles son las excusas que dan los creyentes para no leer la Biblia. Están todas menos no quiero hacerlo. No me vas a decir que 5 minutos no tenés al día para detenerte un tiempo y buscar de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué tu vida sigue siendo igual que siempre y no cambia nunca? Porque no pasas tiempo en la palabra. Porque si pasaras tiempo en la palabra, tu vida iría cambiando. Es como un espejo. Te ves en el espejo y te ves todo despeinado. El Espíritu Santo te empieza a peinar. Te va haciendo parecido más a Cristo. Yo quiero que en esta mañana tengas un tiempo de reflexión. ¿Cuáles son las excusas que le estás poniendo al Señor? ¿Cuáles son las excusas que le pones a la palabra de Dios? No, es que el estudio bíblico en realidad a las 9:30 y quiero dormir una horita más y sabes que nunca va a cambiar tu vida así. Bueno, en realidad yo quisiera leer la Biblia, pero ese programa de televisión está tan lindo que no lo quiero dejar. No sé, cosa que me pierdo un capítulo. El Señor dice, si de verdadmente creyeras en las Escrituras, me recibirías. Pero como no creemos lo que el Señor nos dejó, tampoco lo recibimos a Él.
Esta mañana hemos visto 3 evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. La evidencia que nos da Dios el Padre, la evidencia que nos dan los profetas de Dios y la evidencia que nos da la palabra. Oremos.